Buenas tardes. Soy Luis Velasco, profesor de la Universidad de Valladolid, y tengo el placer de moderar esta última mesa en estas jornadas tan intensivas sobre la estimación y cuantificación del daño, recomendaciones y realidad. Es una mesa muy bien concebida porque las 4 personas que están aquí, además de su valía profesional, pues tienen distintas perspectivas en función de los roles que cada una de ellas pues tiene en relación con la aplicación del derecho de la competencia. Vamos a contar con María Vidales Picazo, que es subdirectora de Análisis Económico del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y que nos va a aportar pues el punto de vista de la Autoridad Nacional de Competencia en España. Tenemos al profesor Joan Ramon Borrell, de la Universidad de Barcelona, que es economista, y bueno, estamos hablando de cuantificación de daños y obviamente pues la cuantificación de daños tiene que hacerse conforme a métodos econométricos que sean fiables y que puedan orientar resoluciones justas en los tribunales de justicia. Tenemos a Purificación Martorell, magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia, que es una de las audiencias provinciales que ha ido estableciendo ya una cierta jurisprudencia, aunque no sea jurisprudencia en el sentido propio del término, porque tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo en su caso, pero bueno, digamos que está sirviendo de mucha orientación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Javier Pérez Fernández, abogado de Ramón y Cajal. También ha estado anteriormente Pedro Suárez de Ramón y Cajal, que nos va a aportar el punto de vista de los abogados. Y yo, sin más preámbulos, pues les cedo la palabra, en primer lugar, a María Vidales Picazo. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a Julia y a la universidad el que haya invitado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a participar en esta mesa redonda. Para nosotros es de suma importancia el poder intervenir en actos de este tipo y dar difusión al trabajo que estamos haciendo allí en la comisión. Y bueno, como somos muchos ponentes, voy a centrar el tiro en un par de cuestiones que yo creo que pueden generar mayor interés sobre la actividad que estamos realizando en la CNMC. El teclado lo teníamos escondido. Vale, gracias. Sí, así. Bien, las 2 cuestiones que me gustaría comentar, pero que por supuesto después en el turno de preguntas podemos ahondar en otras más, es cuál es el rol de la CNMC en el marco de la cuantificación de daños y en concreto sobre un trabajo que estamos elaborando, un proyecto de guía de cuantificación de daños en el que estamos trabajando desde el año pasado. Bien, si bien todos conocemos el rol de la CNMC en el marco de la aplicación pública del derecho de la competencia, ¿no? En la incoación de expedientes sancionadores, en la aprobación de determinadas resoluciones que llevan implícitas sanciones por conductas anticompetitivas, es mucho menos conocido el rol de la CNMC en el ámbito de la aplicación privada del derecho de la competencia, que es sobre la que versa hoy la mesa en la que estamos participando, ¿no? Y es que ese papel es mucho más difuso, porque la CNMC en este ámbito solo tiene funciones de carácter consultivo. Y de carácter consultivo, por un lado, cuando nos lo solicitan expresamente el órgano judicial competente en cada caso, es lo que llamamos las solicitudes de amicus curiae. En el ámbito de la reclamación de daños, este amicus curiae está recogido tanto en la ley de creación de la CNMC, artículo 5.2b, como en la ley de defensa de la competencia, artículo 76.4. Y nuestra labor ahí, como digo, es una labor meramente explicativa, informar sobre los criterios de la cuantificación. En ningún caso actuamos como tercer perito dirimente o tenemos un papel en cuanto a la cuantificación, estimación o liquidación del daño en cuestión. Tampoco formamos parte del proceso judicial
cuando, como digo, nos solicitan los tribunales ese apoyo. Simplemente, insisto, aportamos nuestra experiencia, la información que podamos tener o el conocimiento técnico. Por lo tanto, hasta ahí la labor, digamos, más conocida dentro de lo que no es muy habitual en el marco de la reclamación de daños. Hasta la fecha no ha habido muchas solicitudes de amicus curiae, estamos hablando de en torno a 10 solicitudes en más de 10 años. Si bien somos conscientes que con el fuerte incremento de las reclamaciones que se están produciendo en los últimos años en el marco del cártel de los camiones y más recientemente el cártel de los concesionarios, es posible que estas solicitudes vayan en aumento. Y es precisamente por ese motivo y porque creemos que la aplicación privada del derecho de la competencia es importante de cara a difundir la cultura de la competencia, es, como digo, por ese motivo por el que nos hemos adentrado en el proyecto de elaborar esa guía de cuantificación. Entonces, el marco legal de la elaboración de esa guía no es tanto el amicus curiae, que son solicitudes ad hoc por el caso concreto, sino porque consideramos que todo lo relativo a la cuantificación de daños y las solicitudes del ámbito de la aplicación privada del derecho de la competencia es importante tanto para disuadir prácticas anticompetitivas como para difundir los beneficios de la competencia a todos los actores implicados, actores y operadores implicados en una conducta anticompetitiva o en toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, en ese contexto, en el marco de la legitimación que nos aporta la Ley de Defensa de la Competencia para difundir buenas prácticas en lo relativo a la cultura de la competencia, estamos, como digo, elaborando esta guía. ¿Cuál es el objetivo principal de la guía? Servir de apoyo o asistir a los jueces y tribunales que se encuentran ante una situación de no tener por qué conocer cuestiones más técnicas, más econométricas, más estadísticas. Y por otro lado también intentar difundir buenas prácticas y aumentar el rigor técnico de los informes periciales. Por lo tanto, los destinatarios de la guía son múltiples, por supuesto jueces y tribunales, pero no exclusivamente, también peritos, también letrados especializados, las partes en los procesos judiciales o incluso el público en general que pueda tener interés en conocer las distintas técnicas en materia de cuantificación de daños. Somos lógicamente conscientes de que existen otras guías de referencia y de mucha importancia porque han sido emitidas por la Comisión Europea, como es la Guía de Buenas Prácticas del 2013, la Guía de Oxera de 2009 o más recientemente la Guía de Pasinón, pero nuestro objetivo aquí o el valor añadido que queremos aportar es recopilar en un único documento toda la información que podría ser de interés o que creemos que puede ser relevante y necesaria para llevar a cabo una cuantificación y al mismo tiempo intentar simplificar el lenguaje utilizado de tal manera que no sea excesivamente técnico, sin perder, por supuesto, rigor, pero sí que sea más sencillo e ilustrarlo con ejemplos y también con aportación de lo que es lo que dice la literatura académica en el marco de la cuantificación de daños. También estamos incorporando lo que llamamos una lista de comprobaciones o checklist, que viene a ser una especie de cuidados metodológicos o cautelas metodológicas que creemos que pueden ser de utilidad para los jueces y tribunales cuando se enfrentan a un informe pericial. Entonces, como no quiero dilatarme mucho, pero de todas las cuestiones que estamos incorporando en la guía, sí que me gustaría resaltar qué es lo que recomendamos en el ámbito del informe pericial. Antes de eso, un disclaimer, y es que la guía todavía no está publicada, por lo tanto, todo lo que voy a comentar aquí todavía es a nivel técnico, no ha sido validado, digamos, por los órganos y el pleno de la CNMC y no es la posición oficial de la autoridad de competencia, pero bueno, es el documento en el que estamos trabajando, como digo, a nivel técnico. Los informes periciales, desde nuestro punto de vista, los hay muy diversos, ¿no? Los hay con una orientación más cualitativa o sí, más o incluso de estadística descriptiva y los hay con un enfoque mucho más cuantitativo, mucho más econométrico. Nosotros creemos que uno no invalida al otro, ni mucho menos, creemos que son complementarios, si bien que los informes periciales deben de seguir 3 principios: completitud, transparencia
y consistencia, completitud, de tal manera que te incorporen toda la información necesaria para que el juez pueda evaluar dicho informe y dichos resultados, e incluso para que las partes puedan replicar y reproducir la evaluación que ha hecho la otra parte. Transparencia, porque para montar, para construir todo el caso y llegar a unas conclusiones, a una cuantificación, se parte de muchos supuestos, ¿no? Entonces hay que explicar bien por qué se han elegido unos supuestos y no otros, por qué se han seleccionado unas variables y no otras, qué tratamiento se le ha dado a los datos. Cuanto más transparente sea el informe pericial, más fácil será para el juez y para todos, al fin y al cabo, entender por qué se ha llegado a un resultado y no a otro. Y consistencia, en el sentido de que no haya incongruencias en todo el discurso, y sobre todo el que haya, luego ahora lo mencionaré, ¿no? Análisis de sensibilidad, en el sentido de que ante pequeñas modificaciones de algunos de los supuestos, los resultados no varíen excesivamente, de tal manera que podamos concluir que ese resultado es robusto, ¿no? Entonces, partiendo de esos tres principios, nosotros recomendamos que los informes periciales, con más o menos profundidad, abarquen al menos 4 grandes cuestiones. En primer lugar, empezar por cuáles son las características del sector y cuál es el mercado afectado. Incluso dentro de un mismo cártel hay que estudiar exactamente cuál ha sido el mercado afectado para el caso particular del demandante, el pleito que se está analizando, ¿no? Cuestiones como la dimensión geográfica, los factores determinantes de la oferta y la demanda, el nivel de competencia existente, la normativa aplicable debe de estar especificado en dicho informe, o creemos que sería un buen punto de partida. Por supuesto, explicar la teoría del daño, es decir, describir cómo las conductas competitivas han generado el daño concreto. Insisto, dentro de un mismo cártel pueden producirse daños diferentes, estudiando exactamente el caso particular, si ha habido pasinón o no, etcétera. Hay muchas particularidades y hay que ajustarse al caso particular. Y por supuesto el escenario contrafactual. Esto es lo más complicado, porque es generar una situación la que hubiera ocurrido si no hubiera habido conducta anticompetitiva. Por lo tanto, es una situación no observable, es una situación hipotética, y basándose, como decía, en determinados supuestos, hay que ir construyendo ese escenario contrafactual. Cuanto más explicado esté cómo se ha ido construyendo y más transparente se sea en el informe, pues mejor entenderán lógicamente el destinatario final, que son los jueces, el resultado de dicha cuantificación. Ya voy acabando. Selección de variables relevantes y datos utilizados. Son muchas las variables que se pueden utilizar para cuantificar un daño. Es verdad que las más habituales son precios, volumen de ventas, márgenes empresariales o beneficios. Se coja una u otra, lo importante es, muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es mejor de todas estas? Habrá que estudiar el caso particular, ¿no? Y eso es lo que hay que definir claramente en el informe pericial. No me cansaré de decir que defendemos un estudio caso por caso, intentando capturar las especificidades de cada uno de los pleitos. Fuentes públicas o privadas, también nos preguntan muchas veces. Lógicamente, si las fuentes son públicas, más fácil será para todos replicar y conocer cuál ha sido la información que se está utilizando, pero también somos conscientes de que no siempre a través de fuentes públicas se puede llegar a cuantificar exactamente un daño particular. Por lo tanto, acceder a fuentes privadas no creemos que invalide el ejercicio, siempre y cuando se explique detalladamente cuál es el origen de esa fuente y sobre todo qué tratamiento se ha dado a los datos, si existen datos faltantes, si existen datos extremos o atípicos, y qué tratamiento se da a los mismos, ¿no? Y todo ello, como digo, y no me cansaré de insistir, transparencia, ¿no?, tanto en el proceso de recogida, tratamiento, presentación de la muestra, o incluso el compartir los comandos para poder correr el modelo por parte de la contraparte, y así que en las vistas pues haya, yo creo que un diálogo y una discusión que pueda ser mejor para los jueces y tribunales, que finalmente van a tener que evaluar el ejercicio, generalmente 2 informes periciales antagónicos, ¿no? Y por último, se elija la metodología que se elija. Nosotros en la guía destacamos los 3 métodos más habituales que también plasma la Comisión Europea: el método comparativo, el de costes y el de simulación. Lo importante es explicar por qué se elige uno y no otro, y, como decía antes, a la hora de presentar los resultados, aplicar análisis de sensibilidad de tal manera que podamos valorar, se pueda valorar el grado de robustez de dichos análisis. Nosotros en la guía, a nivel técnico, como digo, todavía no está aprobada, pero sí desaconsejamos tomar de referencia
sentencias anteriores y aplicar el mismo porcentaje de sobreprecio que se haya dictado previamente, un poco por el discurso que vengo diciendo. Cada caso es particular, esos importes, esos porcentajes se pueden tomar de referencia, también la literatura académica es útil como referente, pero no para la aplicación directa y el cálculo directo de la estimación del daño. Yo entiendo que es mucha información quizá para poco tiempo, pero después, por supuesto, podemos intercambiar más opiniones. Decir que la guía, el borrador, la versión anterior salió a consulta pública, como muchos de vosotros probablemente conozcáis, pues que además nos habéis hecho valiosas aportaciones en todo el proceso. Salió a consulta pública el año pasado, después hemos estado con grupos de trabajo intentando intercambiar impresiones y opiniones con agentes, actores muy activos en toda la materia de cuantificación, y estamos en la fase final, ¿no?, de un nuevo borrador. Todavía no sabemos si volveremos a sacarlo a consulta pública o directamente lo publicaremos ya como aprobado. Como después se van a circular las presentaciones, he puesto 2 links en esta slide final, aparte de mi correo electrónico, por si queréis contactar conmigo, por supuesto a vuestra disposición. Un primer link es donde colgaremos la guía cuando se apruebe. Ahora mismo las guías que hay no tienen que ver con cuantificación, pero en el momento en que esté aprobada estará allí. Y un segundo link es a la consulta pública que, como digo, lanzamos el año pasado, versión anterior de la guía, y todas las aportaciones que recibimos están ahí publicadas. Y por mi parte nada más, muchas gracias y por supuesto luego abierta al turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, María. Le voy a ceder ahora la palabra al profesor Iván Ramón Borrell. Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer, Julia, la invitación y sobre todo también Universidad de Valladolid, ¿no? Carmen y Aitor, País Vasco, porque sois los que competís por los fondos que nos han traído aquí y nos han cuidado también, ¿no?, estos pocos días. Bueno, es tarde, seguro que estáis un poco cansados, y entonces voy a intentar hacer una presentación muy breve e intentar llamar la atención sobre 3 o 4 cosas muy centradas, ¿no? Dejadme que haga un poco de disclaimer también. Primero, soy profesor universitario. La verdad es que estoy como pez en el agua porque me he dedicado en los últimos años a temas de cuantificación y temas de analizar efectos causales en políticas públicas en general y en competencia particular y en cárteles, con bases de datos, como comentamos esta mañana, de cárteles y este tipo de cosas, y el efecto del programa de clemencia, etc. Y claro, me encuentro ahora con esta explosión de aplicación privada, y la verdad es que sí que estoy participando primero con soporte metodológico a estos temas, ¿no?, pero últimamente también como perito, de parte actora y de parte de defensa también, ¿eh? Por lo tanto, en los dos. Si sale el tema de cártel de camiones, ahí no tengo ningún problema, no he participado, ¿eh? El cártel de camiones. Muy bien. Entonces, yo quería, lo primero de todo, hacer una autocrítica, ¿no?, por tener un poco la voz de un economista que se mete en esto. Me ha gustado mucho, ¿no?, esta mañana, creo que me he sentido como sentís, como se sienten los jueces y magistrados a veces, o vosotros cuando veis los informes periciales de parte de un lado y de otro, ¿no? Cuando parece que entiendes el derecho, la prescripción, luego tienes la sesión de esta mañana que te abre, ¿no?, nuevas cosas que no esperabas, ¿no? Seguramente es como sentís con los informes periciales, ¿no? Que leéis un informe pericial, oye, está muy bien, ¿cómo lo explica, no? Oye, que sigue la guía, todo muy claridad y tal. ¿Te convence? Y luego vas a otro informe pericial, igual también te convence, ¿no? Te abre nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, claro, esto yo he vivido en el proceso español, o sea que we have here international experiences and we are learning a lot. So we were discussing about the Netherlands. So one of the issues I think it's important is the sequence of the reports and how we deal with the cross-examination of the reports. That's really important. Pero dejadme que explique un poco la experiencia en España y cómo creo que deberíamos manejar esta cuestión y qué podríamos hacer para ser útiles, ¿no?, finalmente a los jueces y magistrados, que son los que tienen que valorar la prueba pericial y que lo tienen muy difícil, ¿no? Breve apunte es cuando estoy en la parte actora. Vale, asumes la carga de la prueba. Perfecto. Miras la guía, que está muy bien, la guía de la Comisión Europea, magnífico. Yo
tanto a la guía de la Comisión Europea como un poco a la vuestra, me han ofrecido, no he participado en la consulta, muy mal hecho, debería haberlo hecho, y me han pedido que aporte. Aprovecho hoy a aportar y lo que si aún estamos a tiempo, magnífico, si no, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando en economía es que en los últimos 10 años tenemos un debate muy fuerte interno, que lo tenéis que conocer. De las técnicas estadísticas y econométricas tradicionales, estamos viviendo la revolución de la inferencia causal. Atribuir causa y efecto, estamos un poco como los médicos. Hemos tenido todos los debates sobre las mascarillas, sobre qué hacemos con las medidas de confinamiento. Bueno, los médicos y los epidemiólogos nos han enseñado que no es tan fácil saber qué medidas tienen efecto, cuáles sí, cuáles no. Con los cárteles, con los abusos de posición de dominio pasa lo mismo. ¿Cómo podemos atribuir causalidad a unas conductas que pueden ya estar sancionadas o no? ¿Y qué efectos han tenido en el mercado? Sobre los precios, cuotas de mercado. ¿Cómo hacer esa inferencia causal? Eso no es econometría, es ciencia. La econometría son las técnicas cuantitativas. Eso es fácil. Eso, bueno, esta mañana teníamos la discusión de que no era tan fácil, incluso los estadísticos. Pero es que desde el inicio de la estadística tienen muchísimos problemas para distinguir correlación de causalidad. Correlación de causalidad. Entonces, ese es un punto central. Además, en eso, con los juristas con los que comparto casos y así, con los jueces y magistrados, nos entendemos muy bien. Porque al final, los jueces y magistrados quieren dilucidar el nexo causal. Y si existe ese nexo causal. Y por tanto, ese es el problema, ¿no? Entonces, I like it very much this morning in the Netherlands case. This question, I was really shocked. I didn't realize we had Martin Peter Schinkel in Barcelona in a conference, and he explained very well the report in the drugs cartel. And I thought that he had already computed some overcharges, but he has not yet, right? So first thing is the theory of harm. That's so important. Peter, before you said that, it's really important. Why? Because it's true. We don't have yet all the definitions of these legal definitions. What's the effect? It's true. We hardcore cartels. Okay, we look at the iTunes Fair Choice decision, but this is a judicial decision. We economists, when we talk about cartels, we talk about many things that are happening in the cartels. The sharing of information, algorithms, okay, whether they collude automatically or not. This is the type of discussions we have. So we need to single out what's going on in that market. What are the conducts that allegedly have an impact, okay? And this is theoretical driving, okay? And once we have that, then we have the hypothesis testing. And those are hypotheses. And we need then the data and the econometrics. But the data econometrics is just the reflection of all these decisions about the theory of harm first, and then these hypotheses, and then the methods. And when we choose the methods, we are challenging where the outcome is going to be. And in fact, all these new methods about, okay, diff in diff, this is clinical essays. This is applying clinical essays. This is applying science, but to situations in which we cannot control, that naturally happen things. So we want like natural experiments. Some places in which we had these conducts, some other places we don't, and what happened across time. I'm trying to single out. Sometimes you find this, the data for checking that. Sometimes you don't have that. Then you have to go for alternatives, diachronic, time series, or geographic comparisons. It would be great to have simulations. I haven't seen any report using structural econometrics. That's my specialty, empirical and structural econometrics, but it's so difficult to have all the data. And people spend like 3 years in a paper, right? You don't have 3 years for a report, so it's not feasible, right? Okay, so for me, the econometrics is really important. What they say in the guide is really important, but before that, we need this causal inference very well established. What are the steps we are following very clear to single out the causal inference we are doing there, okay? Bueno, vayamos a las
contrapericiales. So now in the part of the defendants, okay? Pastor Martínez tiene en un blog hace tiempo, ¿no? No sé si está en alguna sentencia, quizá, y seguro que en otras, seguro que también, pero decía algo así como, no pueden ser meras censuras, ¿no? Tiene que haber diálogo entre las partes, ¿no? Es muy fácil en el proceso que tenemos en España, yo creo que en the Netherlands probably it's not so easy, but here, as the second report, the report from the defense has come later. Okay, this is unbalanced, okay? You write your report, and you cannot reply to the report of the defendant. You do that in court, but usually, okay, whether there is cross-examination, okay, this probably is easier, but if there is no cross-examination, you have like the sequence of the reports, right? So the one that goes first has to anticipate the critics, say, no, the critics Su Señoría, they are going to show you the critics, but I anticipate that they are wrong. My report is the good one. Esto no es un diálogo. Esto no es un diálogo. Para mí, el objetivo de un buen informe contrapericial es aquel que puede buscar puntos de coincidencia. ¿Dónde estamos de acuerdo? ¿Dónde estamos de acuerdo? ¿Y dónde discrepamos? So I think that the guide of the European Commission, they do that. They propose, okay, if there are discrepancies, the most important thing is to show to the parts and to the judges where do we agree and where we disagree, because there are assumptions in the form of the theory of harm and methodological assumptions about how to infer causality, how different are these markets that can be compared, or how similar they are, but how different in the terms that one is affected by the conduct and the other is not affected by the conduct. Okay? Y esta búsqueda de puntos coincidentes y puntos discrepantes son los que debería dar las bases, ¿no? para ofrecer la valoración de la prueba. Porque si no, mi temor es que nos vayamos a los temas econométricos. Y esto no es justo. O sea, los temas econométricos deberíamos los economistas ser capaces de trasladarlos con un lenguaje no técnico a lo que es importante, ¿no? Cuando ponemos variables de control o no ponemos variables de control, hay elementos sustantivos ahí y tenemos que intentarlo trasladar. Y de ahí ya vamos al análisis de regresión muchas veces, ¿no? Pero es una consecuencia, el análisis de regresión es una consecuencia de todos estos supuestos, ¿no? Y si encontramos estos supuestos que nos hacen discrepar, seguramente le ponemos mucho más fácil la vida a los jueces. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me lo he comido todo. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Yo tenía algún tema para las autoridades de competencia. May the competition authorities help? Okay, we have seen the amicus curiae, could be, the guides are important, but what about, okay, I like very much a paper by, it's a law paper by Maria Ioannidou. Okay, she's Greek. I think she's now one of the members of the board of the Greek competition authority, and she's claiming that we may have like some more responsive antitrust regulation from the competition authorities. Más allá de lo que tenemos ahora. Por ejemplo, what if these leniency programs that they might be not working as well as some years ago, why don't we combine with, okay, if you go for the leniency program and you agree on some remedies beforehand, okay, and the other parties agree, I don't know how that could work, then there is no second phase of compensations, because you are compensating at the very beginning when you do the leniency, and you focus the risk and you delimitate the risk of that. Why don't the competition authorities, for instance, in Peru or in Chile, they have these competition authorities that they are playing a role on computing the damages? Okay, you have this, el caso del papel higiénico, water paper in Chile, pagaron 5 o 10 euros a cada ciudadano chileno. So there was a compensation for the whole Chilean population in the bank account.
El cártel del papel higiénico, 10 euros. Wow, that's an important policy. Okay? Why not participating somehow in the collective actions? Okay? Maybe it's not the role, I don't know. But there's some ideas for the part. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ceder El teclado. el teclado, vale. Perdón. No te preocupes. Bueno, pues ahora va a intervenir quien tiene la última palabra, pero la última palabra de verdad, ¿no? Que son los jueces y magistrados, que si lo tienen difícil en la mayoría de los asuntos en los que intervienen, en este mucho más, ¿no? Porque, claro, todo es muy relativo, ¿no? Y medir el daño aquí de manera exacta es imposible. Entonces, Purificación, bueno, pues te cedo la palabra. Pues en primer lugar, y como no puede ser de otro modo, para agradecer la invitación tanto a Julia como a Aitor, a Carmen, a ti Luis por moderar nuestra mesa, y para mí es un enorme honor estar aquí esta tarde con todos ustedes, porque además, como indico en muchas ocasiones, nosotros los jueces somos aprendices de mucho y maestros de nada, y aquí me encuentro en un foro en el que evidentemente hay muchísimos especialistas. Efectivamente, mi intervención enlaza con lo que han planteado inicialmente María, y es muy importante todas las reflexiones que ha incorporado, sobre todo en relación al punto de la pericial, al margen de las correcciones que se puedan estar haciendo al borrador inicial de la guía, y es muy importante la intervención que igualmente ha tenido Joan Ramón. Yo intervengo para explicar qué pasa cuando esa prueba pericial, que debe cumplir con una serie de requisitos, no consigue provocar la convicción del juez, y qué hemos de hacer en esas circunstancias. Evidentemente, yo solamente puedo trasladar, y estas son mis reflexiones, mi experiencia personal. Mi experiencia personal no es tan rica como la que puedan haber tenido otros participantes en la sesión del día de hoy, porque mi experiencia se reduce al cártel de fabricantes de camiones. Esto es lo que nosotros hemos visto, esto es lo que nosotros hemos trabajado y esto es lo que nosotros hemos sufrido. Y entonces lo que yo quiero plantear es, de alguna manera, qué ocurre cuando no tenemos la cuantificación de un daño efectuada por expertos que provoque nuestra convicción, pero sabemos o tenemos acreditado que se ha producido un daño. Y entonces entendemos que en este caso procede acudir a esos instrumentos que de alguna manera estaban implícitos en nuestro ordenamiento jurídico y que resultan actualmente de la directiva y de la Ley de Defensa de la Competencia, para hacer una estimación judicial. Por tanto, la primera reflexión es que hemos de estar en cada caso en particular a los distintos momentos en los que sea aplicable una normativa o sea aplicable otra, y valorar en estas circunstancias cómo estimamos judicialmente el daño cuando no tenemos más elementos que el fracaso de la prueba pericial, no el fracaso en su conjunto, en su bloque, sino en el punto en el que no ha conseguido provocar nuestra convicción. ¿Y cómo lo hacemos si no nos convence el trabajo de los expertos, que son quienes tienen las herramientas y saben utilizar los métodos, interpretar los datos y obtener unos resultados? Por tanto, para nosotros es tanto más difícil que para el experto. ¿Y qué ocurre cuando de esos informes periciales no podemos extraer tampoco elementos, porque no nos los ofrecen, para que podamos hacer una cuantificación que no cubre el perjuicio efectivo, porque no se ha cubierto con la carga de la prueba, pero sí tenemos la convicción de la existencia del daño? Esta situación es tanto más compleja en estas reflexiones, y por eso lo planteo desde esta perspectiva, cuando tenemos una irrupción de procedimientos o cuando empezamos nuestra experiencia en el marco de un cártel como el cártel de los fabricantes de camiones, en el que ha habido una dispersión enorme, porque, como se planteaba esta mañana, el cártel del azúcar
es relativamente sencillo y la tesis de valoración que resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre del 2013 nos da unas pautas muy útiles, pero para ese contexto, pero ahora ya se nos ha quedado corto. Yo cuando empezaba a hablar de estos temas decía, ojo, referencia, sentencia del cártel del azúcar. Hoy la sentencia del cártel del azúcar se nos queda corta, al menos desde mi modesta opinión. Vamos más allá en el cártel de los sobres de papel, pero el cártel de fabricantes de camiones lo tiñe todo porque nos encontramos con una serie de situaciones peculiares que son las que voy a tratar de analizar. Y claro, llega el juez y cuantifica con arreglo a lo que tiene en el procedimiento en un sistema como el español de principio de justicia rogada en el que la parte tiene la carga de alegar y de aprobar y de probar. Y nosotros con los mimbres que tenemos en ese procedimiento tenemos que construir el cesto. Por tanto, es una dificultad importante. Y cuando fijamos una cantidad, evidentemente no llueve a gusto de todos, porque la parte actora considera que somos, en muchos casos, cicateros y la parte demandada considera que somos desproporcionados, arbitrarios e ineficientes en nuestras conclusiones porque nos hemos sacado de la manga un porcentaje para determinar la reparación del perjuicio. Por tanto, es muy importante lo que ha estado comentando María en relación a la aportación de elementos, muy importante el tema de una checklist que permita al juez ver qué elementos hay en el procedimiento para poder determinar esa cuantificación, porque a falta de criterios, con la experiencia que tenemos, hemos de mirar al futuro y dar instrumentos a los jueces para poder efectuar o para poder dictar una decisión que no esté construida solo en la prudencia, en la hipótesis, en bueno, ¿qué hacemos? ¿Un 5, un 7, un 10, un 15? Necesitamos de alguna manera ajustar en defecto de una norma, evidentemente, que nos diga una presunción y a partir de ahí, si se prueba más, o si se prueba menos. Este es un poco el contenido del panorama que yo planteo. Ya he planteado de alguna manera la problemática del cártel del azúcar y cómo la sentencia se nos queda corta. Ya he planteado el tema de la masificación de procedimientos. También quiero de alguna manera poner de relieve que no hemos de ir a la simplificación, a la idea sencilla de decir es que son pobres reclamantes individualmente considerados, porque la experiencia nos demuestra que son acciones individuales instadas individualmente, pero que detrás hay despachos que asumen un importante volumen de clientes. Y esto se demuestra en el hecho de que no tenemos, con todos los procedimientos que hemos llevado, 600 pruebas periciales, sino que nos estamos manejando desde el punto de vista de la parte actora aproximadamente en 10, 12 de las que yo tenga conocimiento. Calculemos que haya 10, 15 más, pero no muchas más. Por tanto, en el fondo lo que tenemos son agrupaciones de perjudicados que litigan, evidentemente, porque además sería imposible que pudieran soportar individualmente considerados el coste de una prueba pericial como las que se requieren para este tipo de procedimientos. Si en el procedimiento el informe pericial convence, ya no tenemos ningún problema. Aquí se acaba la historia, porque hay muchos tribunales que se han sentido convencidos por determinados informes y han cuantificado en un sentido o en otro, el 15, el 16 o el 0, pero han tenido una convicción. El problema, insisto, se plantea cuando tenemos un escenario en el que no hay una convicción. Y yo lo planteo con estos datos. Esto es mi experiencia personal. A 27 de noviembre del 2021, con lo que nosotros hemos examinado en la sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, con distintos métodos, la mayoría de la guía, con excepción del estadístico que se plantea en primer término, nos encontramos con porcentajes que van, y contando con alguna sentencia de Zaragoza que cito también, entre el 11,9% y el 37,28% para unos mismos hechos. Es decir, estamos analizando la decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 en la que se sanciona una determinada conducta y en función del informe pericial que se aporta y en función de los datos que se aportan
y de los métodos que se utilizan, tengo resultados del 11,9 media al 37,28 media. Pero luego me dirán ustedes, dice, pero si es que usted dice que aquí tienen 16,35 y 16,68, estará ahí. Ahí está el porcentaje. Pues tampoco, porque estos son medias. Y cuando nosotros nos vamos a las cantidades desglosadas por anualidades, las del 16,35 y 16,68 es pura coincidencia, porque no coinciden tampoco en las anualidades. Por lo tanto, este es el panorama al que nos enfrentamos en el cártel de fabricantes de camiones. Pero esto era, como digo, a 27 de noviembre del 2021, a 2 de junio de 2022. A medida que vamos viendo informes, nos vamos dando cuenta de los resultados. Ahora ya tenemos 10,84, 11,9, 12,1, 12,97, 14,39, pero con una apreciación, por si queremos ir a la estimación judicial, de que nunca podrá bajar del 9,98. 16,35, pero de dos informes, informe principal y marca blanca, por decirlo de alguna manera, porque es el mismo equipo, pero con distinto nombre. 16,68 es el siguiente, que además argumenta cuando damos el 5%, Audiencia Provincial de Valencia, cicatera donde las haya, cuando damos el 5% nos dicen, pero oiga, tengan en cuenta que este otro informe que ha hecho ese otro equipo ha sido admitido. 17,15 ahora, porque inicialmente era el 20,70, como consecuencia de la evolución de los informes a lo largo de las adendas, anexos, complementos que se van produciendo, y se ha modificado ya del 20,70 al 17,15, el 20,08 y el 37,28. Claro, en este escenario, ¿qué solución tiene el juez cuando le siguen aportando pruebas periciales con distintos resultados, sustentadas muchas de ellas? No estoy diciendo yo que los informes no sean buenos, me pasa como al profesor Marinesta, no quiero decir esto. Quiero decir que son informes que incluso están respaldados por importantes y prestigiosas universidades españolas, que están redactados con una gran seriedad, pero que nos conducen a un escenario en el que no siempre, como dice Tomás Thierry, los resultados ofrecidos por los expertos son coincidentes, y esto desasosiega evidentemente a los jueces, porque para una misma conducta, yo no sé qué resultados tengo que tomar, porque en muchos de los casos los datos que se han tomado son los del IPRI, en otros casos son las facturas de los camiones, pero claro, en función del número de observaciones que se tienen, los resultados varían de forma espectacular, porque claro, si uno tiene 600 camiones, no es lo mismo que si tiene 2.000, que si tiene 6.000. Dicho esto, este es el escenario que yo quería plantear. Y surgen las dudas cuando ya tenemos que hacer la estimación del daño, porque claro, llega un momento que no sabes cuál es el sobrecoste que efectivamente se ha podido soportar como consecuencia del cártel de fabricantes de camiones. Y entonces, cuando vamos a la estimación judicial, primera pregunta, ¿opera siempre y en todo caso, sea cual sea el esfuerzo probatorio desplegado por la parte? Pues no puede operar siempre y en todo caso, porque no podemos subvertir la carga de la prueba. Tiene que haber un esfuerzo serio. Aquí sí que retomamos la sentencia del cártel del azúcar. Tiene que haber datos que sean válidos, método serio, esfuerzo razonable, hipótesis razonable. No me convence, pero la parte ha intentado cubrir la carga de la prueba. Por tanto, no vale todo y bueno, quizá yo sea un poco crítica, pero oímos todos probablemente por las mañanas cuando vamos a nuestros puestos de trabajo cuñas radiofónicas que dicen: reclame usted por el cártel de los coches entre el 10 y el 15%. ¿El informe pericial? Bueno, dicho esto, siguiente cuestión. Argumento: ¿es imperativo el acceso a fuentes de prueba antes de la presentación de la demanda? Porque hay quien sostiene que si no se va al acceso a fuentes de prueba, no se ha hecho el esfuerzo probatorio necesario. O ¿es necesario aceptar los datos que se ofrecen ya dentro del procedimiento civil español, que tiene su rigidez, para en ese momento hacer un cambio de estrategia y de táctica de las partes que ya han presentado, ya se han gastado el dinero en la prueba pericial, para reformular las pruebas periciales? Pues yo entiendo que no, porque la directiva no dice que sea obligatorio acudir a este mecanismo, la transposición de la directiva tampoco,
y es una facultad de la parte acudir al acceso a las fuentes de prueba. Si se presenta una prueba pericial razonable, aun cuando no se haya ido al acceso, otra cosa es que consiga provocar la convicción del juez, pero no solo por el hecho de no haber acudido, en mi opinión, al acceso a las fuentes de prueba, se debe descartar automáticamente la estimación judicial del daño. Siguiente pregunta, porque esto es lo que se plantea en los procedimientos. ¿Debe ser equivalente al importe del daño efectivamente sufrido de cuya cuantía no se ha obtenido prueba convincente? Mi respuesta, no. Porque si hubiera sido acreditada la cantidad, se habría considerado esa cantidad. Si nos vamos al contenido de la directiva y al contenido de la transposición de la directiva, se trata de reparar porque sabemos que hay daño, pero sabemos que es tan complejo, es tan difícil, es prácticamente es tan difícil, tan imposible reproducir exactamente lo que habría pasado de no haber existido el cártel, que estamos trabajando sobre hipótesis y por lo tanto es, digamos, no es un premio de consolación, pero es un mecanismo de reparación similar al que podemos tener en la legislación marcaria. Buscar un elemento, el ex re ipsa que estamos utilizando nosotros, o cuando ya estemos en la aplicación de la directiva, en la aplicación de la transposición, pues el artículo 17 o el 76.2. ¿Y cómo se consigue una aproximación al perjuicio probable efectivo? Pues aquí está el núcleo de la cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Porque no es nada fácil. Los técnicos con los datos, con los métodos, con sus ordenadores, nos ofrecen resultados diferentes. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues este es el debate que de alguna manera yo creo que nos estamos planteando no solo los jueces españoles, sino que también se están planteando los jueces alemanes. De hecho, hay un trabajo publicado por Tomás Jedí el año pasado, el 7 de junio del 2021, en el que hace referencia a ese sistema flexible que se está elaborando por parte de los jueces alemanes, en el que se apunta a la conveniencia de que en los informes periciales incluso haya un apartado que diga si tienen que ustedes estimar, tengan en cuenta estos elementos. ¿Cuál ha sido la duración del cártel? ¿Cuál ha sido el ámbito geográfico? ¿Cómo ha afectado a la oferta? Bueno, pues una serie de elementos que de alguna manera yo creo que también está yendo por ahí la guía en su nueva versión. Por tanto, hemos de tener esos instrumentos para poder valorarlo. Claro, y hemos de recordar que la sentencia del cártel del azúcar nos dice interdicción de la arbitrariedad, es decir, no nos pueden dar ustedes el 5% porque sí, lo tienen que motivar, tienen que razonar. Y aquí viene el problema, ¿cómo lo razono? Con lo que yo tengo en el procedimiento. ¿Cómo razonamos esto? Y además dice la sentencia del cártel del azúcar, no a las soluciones salomónicas. Por lo tanto, no puedo hacer una media entre el informe de la parte actora dice el 20,7. Uno de los informes de una de las demandadas dice que podría estar entre el 0,6 y el 1,7. Bueno, pues voy a ser el más favorable. 20,7 menos 1,7 dividido por 2, no. Esto no es una solución que permita la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y entonces nos encontramos aquí montando el puzzle, buscando efectivamente cuál es la conducta, cuáles son sus circunstancias, cuál es el ámbito geográfico afectado, cuál es el nivel de esfuerzo probatorio que se ha efectuado por la parte, qué elementos nos aportan las periciales que nosotros hayamos podido considerar, cuál es la información que resulta de la decisión de la autoridad competente, porque claro, no es lo mismo el cártel de los sobres de papel que el cártel de los fabricantes de camiones, porque en aquella ocasión la autoridad española ofreció una serie de elementos que le permitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sentencia de 10 de enero del 2020, el fijar una cantidad, pero cuando la decisión no dice más que genera efectos en el mercado, efectos significativos en el mercado. ¿Esto cómo lo hacemos? Los indicios y las presunciones, la literatura científica, en definitiva, todo aquello que se nos pueda aportar, que nos pueda ayudar en esta tesitura, en esta travesía del desierto que supone para nosotros la estimación judicial del daño. Y a modo de conclusión, y no sé si me he pasado del tiempo, bueno, pues no cabe confiar en la sensibilidad del legislador. El proyecto de eficiencia del proyecto de ley de eficiencia procesal
contempla, por ejemplo, el procedimiento testigo para las condiciones generales de la contratación, pero se olvida de lo que pasa en los juzgados de lo mercantil. Tenemos esperanza en las claves que pueda ofrecer el Tribunal Supremo en casación, pero ojo, la cuantificación del daño es una facultad discrecional. Y del mismo modo que la Audiencia Provincial de Valencia fijó el 5% porque la estimación que había hecho el juzgado de lo mercantil número 3 era discrecional, aunque por distintos argumentos, lo mismo que nosotros respetamos, yo no sé cómo va a hacer el Tribunal Supremo cuando se vaya a encontrar con sentencias, audiencias Valencia, Valladolid, si no recuerdo yo mal, Pontevedra, estamos en el 5%, Alicante en el 10%, creo recordar que otras audiencias están en el 15%, Bilbao en particular estaba en el 15%, pues no sé cómo va a ser porque todos son fijadas discrecionalmente en cada uno de los supuestos. Evidentemente yo creo que para mirar al futuro hemos de ser críticos y por eso también quiero ser crítica con nuestro propio planteamiento. Probablemente si en la primera sentencia que pusimos supiéramos lo que sabemos ahora, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. Yo creo que de esto hemos de aprender porque ya está llamando a la puerta el cártel de coches y ya está llamando a la puerta con la misma fragmentación, parece, que hemos tenido en el cártel de fabricantes de camiones. Y luego otro tema que nosotros nos hemos planteado desde la judicatura es la propuesta de unificación de criterios, grupos de trabajo, de investigación en los que pudiéramos estar implicados los profesionales del sector, la comisión, y entre todos construir, que bueno, en definitiva ese es el trabajo también que está haciendo en el sentido de fijar qué elementos hemos de tener en cuenta para poder fijar unas conclusiones que nunca satisfarán a todas las partes, pero que de alguna manera puedan dar también prestigio al foro, a la jurisdicción española. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar esta primera ronda de intervenciones, pues va a intervenir Javier Pérez. Se me olvidó decir antes que a mí me consta que Ramón y Cajal pues, ha llevado un número significativo de casos de aplicación privada y además en las dos vestiduras, ¿no? Como demandantes y como demandados, con lo cual, pues bueno, también es una intervención muy adecuada, ¿no? Para ilustrarnos de la perspectiva de abogados que están actuando, digamos, desde los dos lugares de la cancha. Bueno, pues cuando quieras. With the panel's permission, I will make my presentation in English. Being the last, I will have the burden to finish quickly, in order not to overextend our stay. Many thanks to the organizers and for the invitation and for hosting today's conference. As was just pointed out by the moderator, my panelists have expressed the point of view of the competition authority, of the judiciary, and the academia on the quantification of harm in civil cases. Perhaps as the only lawyer in this type of panel, I'm the less authoritative, but I hope I can provide some practical insight. And it was noted as defending claimants and defendants. I will try in this vein, I will try to present briefly on the basis of my experience, this experience that I have just mentioned, the challenges that we faced, sometimes biases, when trying to persuade people. This is the job of the lawyer, to persuade people. We don't have a truth. We try to present one truth and to make it easier for the court to adjudicate. And at least the lawyer's duty, also the duty versus its own client, is to prevent the report from being completely ruled out and to have the court resort to estimation, to direct estimation in non-liquid scenarios. So some of these topics have been covered in this panel, also to some extent before. So I'll try to be brief. I will just give some remarks, and if there are comments, feel free to ask. A few problems that claimants face in these type of cases, and just to name a few, that perhaps two that come to mind. The first is the burden to prove, as a general rule on the Spanish procedural law, all of the elements of the claim in the very statement of claim. And this includes the exact and precise quantum of damages, to the extent that if you fail to have the 100% estimate, you will not receive the post. So you have the burden to prove everything. And this relates to some issues of the
rigidity of the Spanish procedural system that I will not deal with today, but this to some extent could be also related to the lack of the failure to implement properly the mechanisms of the disclosure mechanism stemming from the damages directive. Precisely in this vein, the directive tries to make it easier for claimants to seek damages, to have evidence. But what the Spanish legislator has done is simply to copy and paste the directive into the procedural code and expect that to fit into the Spanish system. And that in practice, I mean, we'll see how it develops, but it will be difficult. It's difficult if you make it before, if you make a request and disclosure request before the claim, because then you have to wait perhaps years until the appeal court rules on it, following the decision of the first instance judge. And if you request the documents in the course of the proceeding, following the claim or after the claim, the filing of the claim, then the decision will be ruled on appeal by the same judge. So obviously this makes it difficult to have a common criteria. So, but there are also problems that the defendants face. And just to give a few insights, perhaps the deadline to file the statement of defense, 20 days, is way too short. Just to give an example, even under Spanish law, in patent cases, it's two months. So why not in competition cases, which to some extent are also complex and difficult? And yes, there are exceptions. The parties, the defendants can file this per report before the preliminary hearing, audiencia previa. But this means that the defendant cannot rely on the expert report in the statement of defense, which is the brief where all the arguments must be presented. And also, perhaps something that I have also noticed is an excessive and sometimes unjustified criticism of the use of the defendants on database, data sets, just because the only reason being that it's its own, not because there has been any manipulation, and also any methodology that suggests lack of harm. Just because there is a conclusion that there is harm, therefore any expert that concludes otherwise, according to some courts, at least this is our perception, fail to meet this burden. But overall, I mean, it's just a few examples. No, we could go into more detail, but there are also some common problems that claimants and defendants face, and that in essence make the assessment of quantum of harm difficult for the court, that are the ones that have to solve it. First, and this is something that has been, I think, noted, the workload of most Spanish courts. Doesn't make sense to have courts decide from first instance to Supreme Court 8-7 years, which is what we are experiencing today. You know, we are still having the envelopes case on appeal on the Supreme Court, still not decided. The lack of specialized courts, unlike the UK, the CAT, or Italy, that's another example, no? Some degree of concentration, this makes it more difficult to, and also to some extent the territorial specialization of the territorial dispersion of the Spanish courts. It's obvious that if there are judges are persons, and obviously they have some criteria, even if they try their best, they're going to have different approaches. And something that also was noted by Pedro Suarez before is the impossibility, practical impossibility, to resort to court-appointed experts. And this is something that the Supreme Court itself noted in the sugar cartel case. And perhaps above all is the lack of a common language across lawyers, experts, and judges, especially when it concerns econometric analysis. And following up on these problems, these challenges that we have noted, the recommendation, no? This is what the topic of the panel actually is about. The situation in Spain perhaps it's not as desolate as just I have been presenting in 5 minutes, but there's some problems. These are real problems that we face in practice. No, we have to defend the case, to plead the case, to convince the court to side with our expert report, and this is difficult. But we could make a lot of arguments about how to reform the Spanish legal system, but in the end, when you have to explain that to your client, you have to do what you have with what you have, with the tools that are available. And a few recommendations along these lines is, well, let's try to minimize the risk of
of error in the assessment of economic evidence. We cannot mitigate it fully, but we can reduce it. And how could we make things easier, at least from our experience? Well, first of all, the flexibility, the willingness. To some extent, unless the Spanish Civil Procedure Act is reformed, the willingness of the parties and the courts to concentrate proceedings is something that has happened especially in Barcelona, in envelopes, in the tracts case. This has made it easy, to avoid dispersion among the courts, the first instance courts. Fewer, better discussed cases lead to better decisions normally. I mean, at least that's the intuition. We cannot forget that even though we are talking about economic analysis, we are talking about a legal case that has to be resolved with legal rules, principles, and so on. So when making pleadings on either side as claimants and defendants, let's not forget about the EU principle, the EU law principle of effectiveness, principles under national law, and in the case of follow-on claims, the facts, not just the legal qualification of the case of the cartel or non-cartel, the type of infringement, whatever it is. And also something that was quite noted, not quite discussed in this panel is this so-called concept of theory of harm, la teoría del daño. And indeed, this is something that we should focus more, rather than, is this a cartel, a hardcore cartel, an infringement, an exchange of information? Let's first understand the case, the concrete cartel, exchange of information. Sometimes the effects can be ambiguous, so let's not just only rely on legal qualifications to understand the economics of the case, because this is what makes the choice of the methodology appropriate or not. And above all, something that we can do and we can try to do with our effort is to make our every reasonable effort to limit the difference, to narrow down the economic issues that the court is confronted with. Let's try to find some agreement on the data set, the method or the approach, and the techniques, variables chosen for the econometric models. If the court has to choose to understand 100 concepts that are debated, obviously the decision is going to be unforeseeable. Where the court is also going to be, at least this is something we perceive as lawyers, because we would be in the same situation. This is going to lead to different results. So if we try our best, at least let's focus on the differences, as Jean Ramon was noting before, the differences and the points of agreement. And then if we have three things to discuss, maybe this is one can make the court side with one expert or the other. And also something that I would also like to point out, in addition to these guides that we all know, the European Commission, the Spanish Competition Authority on the quantification of harm, these guides on methodology, let's not forget the guides on the submission of evidence, and that's in public enforcement cases. I mean, what they talk about, transparency, sensitivity of the analysis, the economic analysis. This is perfectly applicable to civil cases, because actually, if what the competition authority wants with this guidance is to make it easier for the authority to replicate the results. So why not make the same? If we make it easier, if we have the data in the file, the steps followed by the expert, perhaps then that makes it easier and not have pointless discussions about, well, you have provided the complete data set or not, the expert is not comprehensible or not. Let's put everything on the table, and then let's discuss, obviously within the limits of the Spanish civil procedure. That is all. Yeah, I'm open to questions. Thank you. Bueno, muchas gracias. La verdad es que aunque se le ocurrió construir la Torre de Babel, teníamos que poner en algún lado. Bueno, pues yo creo que aunque dos de nuestras ponentes tienen prisa, pero bueno, quiero decir que abrimos un diálogo y cuando tengan prisa se van. Hay unas preguntas que han hecho ahí, vamos a concederles a los que están en casa.
Una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta para los ponentes. Vulnera el principio de efectividad la exigencia generalizada de cuantificar el daño necesariamente con un informe pericial desarrollado conforme a la guía. Muchas gracias. La cuestión anterior viene a razón de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, en su sentencia del 28 de enero del 22. No sé quién quiera. A lo mejor tú puedes verificar. Sí, bueno, en principio no comparto la primera parte de la pregunta en cuanto hace referencia a que el motivo del rechazo de las pruebas periciales sea generalizada respecto a aquellos que no estén en la guía. Es cierto que uno de los argumentos que se ha dado para el rechazo de uno de los informes periciales es que ha utilizado exclusivamente el método estadístico y el método estadístico no estaba, digamos, entre los métodos recomendados por la guía. Dicho esto, yo entiendo que no es un problema de principio de efectividad, estaríamos en un problema de valoración de pruebas periciales y al margen de que esté o no esté el método utilizado por el perito entre los recomendados por la guía, entiendo que si es un buen informe pericial y provoca la convicción judicial, no hay ningún argumento para rechazarlo por el hecho de que no esté el método incluido en la guía. Esa es mi opinión personal. El tema de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se refiere a la primera sentencia que se ha dictado en Madrid respecto de ese concreto informe pericial, en el que directamente han desestimado íntegramente la demanda y al entender que no era suficientemente el esfuerzo probatorio desplegado para acudir a la estimación judicial del daño, no han hecho estimación judicial. Entonces me imagino que viene la pregunta precisamente por ahí. Pero no es generalizado, es el caso de la Audiencia Provincial de Madrid. Si puedo complementar Sí, la claro, respuesta. claro. Yo creo que es un error hablar de la guía como si fuera derecho. La guía es un ejemplo, es un documento elaborado para ayudar a los tribunales. Hay muchos documentos. Al final lo que dice el Tribunal Supremo en Azúcar, en 2013, no había por aquel entonces ninguna guía, es que el método del informe pericial debe ser uno de los que estén contemplados en la práctica, uno de los existentes, aceptados por los economistas. Evidentemente hay una correlación entre lo que aparece en la guía y lo que aparece en la práctica. Sí, tú tienes encendido ahí. Sí, perdón. Magnífico, porque hay métodos más novedosos que no están en la guía y que alguna vez me he planteado, ¿y por qué no hacemos un regression discontinuity o un matching o un staggered definitive, ¿no? Y no están contemplados, pero bueno, en economía se siguen avanzando los métodos, ¿eh? Cada día hay nuevos métodos. Yo también, por completar, nosotros en nuestra guía insistimos en que no estamos haciendo una enumeración exhaustiva de todo lo que hay, son meras recomendaciones y cada uno puede tomarlas o no. Incluso también mencionamos que dentro de los límites, de las limitaciones en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo que pueda tener cada una de las partes, ¿no? Luego serán los jueces y tribunales los que valorarán, lo pondrán en una balanza si se cumple el principio de efectividad o si por contra no se está llegando a llegar a unos mínimos suficientes con esos recursos disponibles, ¿no? O sea que nosotros no llegamos a exigir para nada, simplemente recomendamos unos determinados niveles que luego serán estudiados caso por caso. Desde el punto de vista... Desde el punto de vista de los principios hay una cosa que es chocante, ¿no? Que procede de la directiva, porque claro, hay una presunción de que los cárteles causan daños. No hay una presunción de que los accidentes de coche causan daños. Normalmente los causan. Entonces, la pregunta no deja de tener su miga, ¿no? Es decir, bueno, yo no he podido acreditar los daños, pero tampoco la contraparte ha podido deshacer esa presunción. Entonces, en esa situación de vacío, ¿qué tiene que hacer un juez? Pregunta. Pues ahí estamos. Ahí está el problema. Yo tengo una cuestión. ¿Puedo intervenir? Cuando las traigo, esto parece el debate del Congreso, ¿no? Que se pregunta una cosa y se contesta La otra. No, pero es la misma pregunta, ¿no? Y te lo planteas, dices, bueno, al final hay una hipótesis que se intenta contrastar y no hay acuerdo en que el contraste sea ni en un sentido ni en el otro, ¿no?
Yo aquí solo le veo la posibilidad de la iteración. Es decir, esto parece un poco cuando envías un paper y te lo envían revise and resubmit. Bueno, pues revise and resubmit, no les ha convencido. Tienes que revisar y volver a enviar y a ver si, bueno, te pueden rechazar directamente. Entonces ya, vale, pues no, porque ya no convence para nada, ¿no? Pero un revise and resubmit es eso. No sé cómo se tiene que hacer eso en el proceso español. No sé si en ejecución de sentencia hay alguna posibilidad. What we learned this morning from the Netherlands, we were discussing about that, right? To what extent first there is a decision of the judge about the liability and whether you were explaining that better than me probably, whether there can be effects. So there is some conviction of the judge that potentially are there, and there is a second decision on finally if there are, and the quantification. This combined with interaction among the parties, I think es la única manera, porque yo creo que daros criterios va a ser muy difícil. Al final es un problema de máximas de experiencia. Es un problema de máximas de experiencia. Si falla esto, las máximas de experiencia que pueden aplicar para llegar a una determinada conclusión, siempre que evidentemente se hayan cumplido los presupuestos necesarios para... Claro, tiene que haber una conducta sancionada, tiene que haber que efectivamente se haya producido un daño, porque también en la literatura científica hay un 7% que no tiene daño. Entonces, Perdonad, hay aquí 3 palabras, vamos a ordenar. Sí, porque tenía 2 y una me la habéis medio respondido. A ver, el problema, yo entiendo, Purificación, que hay muchas demandas y que es muy difícil y que el legislador tiene la culpa. Vale. Después de dicho esto, bueno, no quería transmitir eso. No, ese no es el escenario. El problema del que parte la directiva, el libro verde, el libro blanco, es que hay pocas demandas de daños. No hay ningún cártel en España en el que haya reclamado más de la mitad de los afectados. Nadie de aquí me la jugaría, reclamó contra el cártel de geles, todos compramos sobres de papel y hasta donde yo sé, salvo una persona en esta sala que está reclamando ahora, con 2 firmas fantásticas, que también están, pues que yo sepa, la mayoría de gente no reclama daños. El problema es que la gente no reclama daños. No hay un problema de que se reclaman muchos. En cártel de camiones no se va a llegar ni al 10% de los camiones reclamados, se cojan las estimaciones que se cojan. Entonces, el problema es que cuesta reclamar daños. Es difícil y hay un factor que yo creo que a veces escapa el debate, aunque lo introdució Javier, y viene de la práctica, que es el importe. Y es lo que quería preguntar un poco a la CNMC, de si esta guía, que efectivamente no es un instrumento normativo, puede ser, no es correcto, pero una barrera de entrada, ¿vale? Por utilizar jerga de la de hoy, a demandas de daños, porque la CNMC la semana pasada sanciona a la Real Academia Canina, no va a compensar poner una demanda de daños en ese caso, salvo que seas Keller, que es el denunciante, no va a compensar, no va a haber ninguna demanda de daños que compense ponerla cumpliendo el estándar de la guía. Dicho esto, yo he leído la guía, a mí me parece fantástica, creo que todos estamos de acuerdo en que está genial y estaría genial que todos los informes periciales tuviesen ese estándar. Eso estamos todos de acuerdo. Pero la realidad es que gran parte de los cárteles diseminan el daño de una manera que hace muy difícil que compense económicamente llevar a cabo ese caso. Si ha sido posible que en camiones haya habido una gran litigación, en España, no en todos los países de Europa y en otros países, pero si ha habido eso es porque se ha generado una industria que seguro que lo ha hecho mal, la gran mayoría de cosas, pero ha sido posible gracias a que se ha generado una industria, gracias a que están viniendo financiadores de pleitos, gracias a que se está publicitando servicios jurídicos, que también ha sido gracias a eso, se puede publicitar mucho mejor, eso está claro. Pero que si no es de esa manera no se puede agregar suficientes afectados como para que compense una reclamación. Entonces, simplemente quería poner manifiesto esto de que está bien lo que habéis dicho, yo creo, de que la guía no es un instrumento jurídico, desde luego es un instrumento que todas las firmas de demandados van a utilizar siempre que el demandante no cumpla escrupulosamente con todo lo que se utilice en la guía, y para reclamaciones de cárteles que no alcancen importes elevados o que no se puedan acumular, con los mecanismos que se han hablado en la mesa anterior, nunca va a compensar y por lo tanto, insisto, el único fin de la guía que está en el párrafo primero del preámbulo no se va a conseguir, sino que es el de intentar favorecer este tipo de acciones como un método disuasorio, del mismo modo que la aplicación pública. No sé si lo veis igual, ¿eh? Lo digo para que lo critique todo el mundo, ¿eh? No, en principio no, quiero decir, es una realidad.
Pero esto es lo mismo que pasaba con las cláusulas de redondeo al alza y con otras muchas cosas, y que a medida que se han ido abriendo cauces y se han liquidado colectivamente, pues se han resuelto cuestiones. Fallan los instrumentos. Última cosa, que hay una cosa que a mí me cuesta a veces entender y explicar, perdón, ya para, que la diferencia de porcentajes, es que el problema yo creo sería que no hubiese una diferencia de porcentajes, porque no estamos valorando, estamos estimando. Ni Iveco ni Daimler no tienen ni idea del daño que causaron al camión que se compró Walter Pandiani en 2008. Nadie tiene ni idea, nadie lo va a saber. Y Rafael Salazar, yo al próximo día le voy a transcribir porque él lo ha explicado en público. Él lo ha explicado en público, su sentencia del azúcar, varias veces. Y ha dicho, si es un informe pericial que cumple con la seriedad que tú has dicho, que son datos contrastables, medibles, etcétera, se estima íntegramente la demanda. Y la labor del informe pericial de la demandada es probar un daño diferente. Pero si llevamos a un escenario en el que solamente hay estimación judicial, que sé que no es el caso, pero que si vamos a un escenario en el que solamente hay estimación judicial como medida salomónica, que es lo contrario a lo que queremos, entonces va a dejar de compensar invertir en una buena pericial. Creo, creo. Vamos a seguir orden, como no sé quién levantó las manos, vamos a seguir orden de derecha a izquierda. Entonces, por aquí se había pedido la palabra por Patricia, ¿no? Alfonso. Una precisión. No forcéis demasiado. Mejor dicho, dos precisiones. Una, el tema de que la guía no tenga carácter vinculante, jurídicamente vinculante, no quiere decir que no sea una propuesta jurídica. Se trata de lo que técnicamente se llama soft law. El problema del soft law es que ante los tribunales, igual que ante los órganos administrativos, pero sobre todo ante estos, tú puedes seguirlo o no. Pero si no lo sigues, es como cuando no sigues un precedente o como cuando no sigues una jurisprudencia aún no formada. Por ejemplo, que hay solo una sentencia del Supremo y falta la segunda. Si te separas de ese modelo de solución, recae sobre ti la obligación de justificar ante ese tercero imparcial que tiene que resolver cuál es el motivo por el que te separas de la guía. O sea, que sí que tiene consecuencias. Antes de enfrentarse a esa solución, o lo tienes muy claro o puedes acabar quedándote con un problema mayor que el que ocurriría si como abogado te callas. Segundo, en cuanto a las presunciones de prueba, en el trabajo tratamos de eso. Hay un trabajo en Cuadernos de Derecho Internacional de octubre de 2018 en que Javier Carrascosa y yo nos ocupamos de eso. Cuando se trata de la regulación de la prueba, en concreto de la regulación del daño en defecto de prueba, es decir, cómo indemnizamos un daño que sabemos que ha existido, podemos presumir que ha existido y hay varias maneras, pero no sabemos cuantificar cuánto daño, lo cual no cuantificar el daño pues puede suponer, por ejemplo, que un tribunal te desestime la demanda. Es decir, mire usted, estos ocasionaron, por ejemplo, una contaminación aérea procedente de una central en territorio español, en Teruel, acaba dañando unos viñedos. No es suficiente con que pruebes que esa contaminación atmosférica se produjo, que atravesaron los Pirineos y que llegaron a los viñedos. Es que tienes que decir qué extensión tuvo en los viñedos ese daño. Y si no, no está probado. Es como lo que ocurre con el derecho extranjero. Ahora ha cambiado el sistema en España, pero hubo una jurisprudencia copiada de la jurisprudencia alemana que lo que hacía cuando no era aplicable derecho extranjero y no aplicabas y no probabas el derecho extranjero, no hacía la solución que generalmente y por comodidad ha seguido el Tribunal Supremo, que es aplicar la lex materialis fori. Lo que hacía era otra cosa, era archivar la demanda. Es decir, usted tiene que probar una serie de presupuestos. Es aplicable el derecho extranjero, pero usted no ha probado la aplicabilidad
pero no ha aprobado el contenido, el ámbito espacial, el ámbito temporal, qué dice la norma, por qué es aplicable, por qué se aplica esa norma, por ejemplo, del ordenamiento italiano en lugar de otras. Entonces, lo que se hacía por una jurisprudencia que fue minoritaria, pero muy coherente y muy permanente en el tiempo, era archivar el asunto. ¿Qué significaba eso? Que si en el futuro tú aportabas la prueba, podías solicitar, siempre que no hubiera prescrito la acción, la reapertura del procedimiento y aportarla. Y otra precisión, hay que distinguir cuando se establece la presunción lo que es la regulación. La regulación de la carga de la prueba no tiene por qué estar solo en una disposición. No me acuerdo ahora mismo porque la letra aquí es muy pequeña y no consigo leerla en el trabajo. Si fue Hungría o Polonia quien estableció, no sé si era un porcentaje de un 16%. Hungría. Sí, lo tenemos aquí, lo que pasa es que con este tipo de letra no puedo leerlo. ¿Qué ocurría? No se probaba y se suponía que el daño tenía esa cuantía. Dice uno, eso es injusto. Bueno, digamos que el legislador lo ha hecho porque legisla no para los casos particulares, sino para los casos generales. Y uno dice, eso es injusto porque se condena, por ejemplo, al cartelista que solo ha causado un 9% del daño y no un 16% del daño. Bien, en ese caso, el cartelista tiene que elegir entre aportar la prueba, entre callarse y que le apliquen la presunción del 16 o aportar en la prueba de que efectivamente sí han hecho daño, le han pillado, pero hizo el 9% y no el 16%. Y si hay alguien que sí que tiene la prueba y los datos, es el cartelista, porque sigo sin conocer ningún supuesto de cártel que no sea doloso. Ya sé que esto es muy clásico y muy antiguo, pero yo conozco gente que pierde la cartera, gente que roba carteras, pero no conozco cartelistas que es que por ahí, sin quererlo, provoquen cártel, ¿no? ¿Entendido? O sea, que sí que tendría sentido, en mi opinión, introducir una presunción. Bueno, continuaremos un rato prudente. Yo creo que podríamos continuar. Yo creo que ya. ¿Renuncias a tu pregunta? Yo creo que... No, hay muchos temas. Un tema que no hemos tratado, por ejemplo, es el tema de la condena objetiva en costas que tenemos en nuestro derecho. Claro. Claro. Es un tema que, claro, yo pido 20, 10, que condeno en 15, hay que pasar con las cosas. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Esta ha sido una jornada muy intensa y muy instructiva. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Bueno, no lo he dicho anteriormente, no está ahora Julia, pero digamos todo este activismo se debe a Julia Sudrov, que es la que ha diseñado de alguna manera pues el programa y ha convencido a todo el mundo para que aquí, a veces de lugares muy lejanos, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Por haberme permitido a mí participar en este. Nada, nos vemos en unos